La pregunta que hace don Carlos nos lleva a insistir sobre la importancia de este instrumento. Este es un instrumento voluntario, este es un instrumento optativo, es una alternativa para aquellas personas de la tercera edad que así lo deseen. Y tal como lo dice el presidente, la idea es convertir una propiedad en un ingreso vitalicio, en una renta durante la vejez. Esa propiedad puede ser el mismo apartamento, la misma casa en la que están viviendo, caso en el cual pasan a recibir un ingreso, pero cuentan además con el disfrute hasta el último de los días de la propiedad y del techo, o si fuera una segunda, una tercera casa, una propiedad por inversión, podrían incluirla en el esquema de hipoteca inversa y si por ejemplo está arrendado tendrían dos ingresos, el ingreso del arriendo y eso se le sumaría el ingreso de la hipoteca inversa. Se trata al final del día de poner a los adultos mayores en el centro de la decisión sobre su propio patrimonio, empoderarlos con más alternativas. Así es, presidente, usted nos ha insistido en que no solamente reglemos y habilitemos el producto, sino que también tengamos todas las disposiciones necesarias desde lo normativo para garantizar la protección de los derechos del consumidor. En esas disposiciones tendremos, por ejemplo, la obligatoriedad que los que finalmente se acojan al mecanismo de hipoteca inversa conozcan todos los parámetros, que tengan suficiente ilustración sobre el producto para no inducirlos al error. Uno. Segundo, que cuando haya, por ejemplo, una muerte temprana, los familiares puedan reclamar el predio pagando la deuda y que tenga además un periodo razonable en el que puedan hacer esos pagos. Pero tal vez uno de los elementos centrales de la protección del consumidor es este: ¿quién hace el avalúo? Ya lo decía don César, no lo puede hacer la entidad financiera que es contraparte en la hipoteca inversa, pero tampoco lo puede hacer la familia. Por eso los evaluadores serán siempre en todas las operaciones independientes y después de hacer su avalúo, que es independiente, insistimos, las dos partes determinarán si aceptan ese valor comercial y con base en ese valor comercial es que se determinan los flujos de las rentas vitalicias en las que las hipotecas inversas están esperanzadas, en las que están además programadas. Entonces, el parámetro central de la hipoteca inversa, el avalúo de la vivienda, y lo hace siempre una entidad independiente. Aquí nos hace una pregunta a través de Facebook José Pablo. ¿Para qué estratos aplica el programa de hipoteca inversa? Muy buena pregunta, ministro Malagón. Presidente, para todos los colombianos, independientemente del estrato, cualquier colombiano que tenga propiedad sobre un bien puede considerar la figura de hipoteca inversa. Y es interesante porque hay quienes nos dicen, presidente, es que la hipoteca inversa funciona bien para, por ejemplo, una vivienda no bis. ¿Puede haber hipoteca inversa sobre una vivienda de interés social? La respuesta es, desde luego, si estamos hablando, por ejemplo, de una vivienda de interés social del orden de los 115 millones de pesos en su avalúo, es probable que la renta que reciban las familias sea una renta cercana al $500,000 de pesos. Entonces, sí hay mercado para las hipotecas inversas, tanto en las viviendas no bis como en las bis, para cualquier estrato en Colombia. Aquí nos pregunta Felipe. Señor presidente, si aplico la hipoteca inversa, al morir, ¿qué pasa con mis hijos y su herencia? Esa es una muy buena pregunta y me gustaría que de pronto la explicáramos también en los dos contextos. El contexto de una persona que vive muchos años, pero también el contexto de una persona que pueda tener una muerte temprana, ministro. La hipoteca inversa garantiza que no solamente el disfrute de la vivienda, sino también el ingreso se dé a perpetuidad. Entonces, las familias que toman la decisión de vincularse a este producto, si viven por encima de la expectativa de los colombianos, si viven 90, 95, 100, 105, 110 años, hasta el último de sus días, van a poder disfrutar de ese techo, nadie los va a desalojar y si pactaron un ingreso mensual vitalicio, lo recibirán hasta ese día, hasta el último de los días. Pero hay una situación que inquieta a la inmensa mayoría de colombianos. ¿Qué pasa si hay una muerte temprana? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una familia que entra a hipoteca inversa sufre un accidente y sufre ese accidente al segundo año o al tercer año o al quinto año? ¿Cómo hacer para que los familiares puedan reclamar ese predio si así lo desean? La respuesta es, va a ser muy clara la reglamentación en que los familiares pueden siempre, en casos de muerte temprana, reclamar el bien. Pueden hacerlo como, naturalmente, devolviendo los recursos que recibió la familia durante el tiempo que
que estuvo vigente la hipoteca inversa, y algo que es muy importante, no van a tener que hacer ese pago de un día para otro. No tendría sentido que les dijéramos, listo, usted puede recuperar el predio, pero tiene una semana para pagar. Queremos que ese periodo en el que la familia haga esa reclamación sea un periodo de hasta 6 meses. Nuestra meta es que el producto esté habilitado a partir del segundo semestre de este año. Nosotros ya publicamos un borrador de decreto, recibimos comentarios de los colombianos, esos comentarios los estamos analizando, ya los estudiamos, los hemos vinculado en un nuevo decreto y lo estaremos expidiendo en los próximos días. ¿En qué consiste? En un minuto. La hipoteca inversa es la posibilidad para aquel que lo desee, colombiano de la tercera edad, de convertir su patrimonio, su vivienda, su apartamento, su casa en un ingreso vitalicio. De esta forma, la vivienda no solamente es el techo que los protege en el día a día, sino que también se puede convertir en un poderoso instrumento de aseguramiento en la vejez. Es como si aquellas familias que no tienen un ingreso, una pensión, un sueldo o quien los ayude en la tercera edad, pudieran encontrar en su vivienda la solución a su problemática de ingresos. Estamos seguros que para un país emergente como el nuestro, donde es tan alta la propiedad de vivienda en la tercera edad, pero tan bajo los niveles de pensión y de aseguramiento, esta estrategia va a servir para que muchos colombianos en la tercera edad cambien por completo su situación de ingreso y por lo tanto su bienestar. Hay un listado de evaluadores que están además certificados, que están previamente registrados y que además la nación certifica, que son los que pueden hacer este trabajo. Lo propone seguramente la entidad financiera, pero al final del día lo aprueba la familia. Y no solamente aprueba el evaluador, sino el avalúo. Si por alguna razón la familia no está de acuerdo con el valor del avalúo o no está de acuerdo el fondo de inversión, pueden tomar la decisión de no tomar la hipoteca inversa. La respuesta es que no, porque una vivienda con hipoteca inversa está protegida. ¿Y está protegida por qué? Porque el fondo no la puede utilizar y no la puede usufructuar mientras estén vivos los colombianos de tercera edad que hayan decidido tomar esta ruta. Entonces, no la pueden vender y no la pueden usufructuar porque el techo está garantizado para los colombianos hasta el último de sus días. Don Jaime, usted solamente puede aplicar a una hipoteca inversa si tanto usted como su cónyuge tienen más de 65 años. Si ambos tienen más de 65 años, la hipoteca inversa estará vigente, es decir, pueden disfrutar de la vivienda y recibir la renta mensual hasta que fallezcan ambos. Es decir, si alguno de los dos llega a fallecer, su pareja va a seguir recibiendo los flujos, la totalidad de los flujos hasta el último de sus días. Pero es importante precisar que tienen que ser los dos mayores de 65 años. Así es, si por ejemplo tenemos una pareja de un mayor de 60 años y está casado con alguien de 40 años, no aplica para la hipoteca inversa, tienen que ser ambos mayores de 65. En el momento en que fallece la pareja, en el momento en que fallecen los dos, existe la posibilidad de que la familia reclame ese bien, que haga el pago de los flujos que recibieron sus padres y para eso les vamos a dar un periodo de hasta 6 meses. Es decir, cuando hay muerte temprana, existe la garantía de que la familia puede reclamar la propiedad del bien.